Bueno, buenos días. ¿Cómo están a todos? Voy a ir a... Hola. Eh, bueno, hay algunos que ya me conocen, parece todavía hay gente que está entrando. Pónganse cómodos. Es un grupo grande, así que estoy contenta de que se animen. Eh, mi idea, bueno, primero me presento, mi nombre es Noel Molina. Yo soy profe de, ex alumna de la UP, recibida hace unos cuantos años, y también hace unos cuantos años que doy esta materia. Este es nuestro primer año virtual, pero también con mucho éxito y agrado. Buen día para todos, vayan entrando, insisto, pónganse cómodos. Vamos a tener un recorrido de 2 horitas. Mi idea es que al principio sea una parte bastante técnica, a modo de charla. Adrián nos sugirió que todos los comentarios o todas las consultas las vamos a hacer más hacia el final o por el chat por escrito. A veces me pasa que puedo leerlos, así que pueden escribir, pero más que nada, por eso al final o escribiendo vamos a poder saldar algunas dudas. Esto va a ser una especie de inicio. Esta es una materia que se da más que nada para la carrera de diseño de indumentaria, pero está abierta a muchas profesiones, o simplemente como gusto, porque es digamos, un medio de expresión que se disfruta mucho. Así que, bueno, sin más, les conté más o menos quién era. Y insisto, es una materia que está pensada para el primer cuatrimestre de diseño de indumentaria, de diseño de producción. La UP es obligatoria. Yo doy esta materia hace muchos años. Me piden que los comentarios los tengamos al final, así que eso no voy a poder habilitarles el micrófono. Vamos a hacer un recorrido por el cuerpo y después voy a correr mi cámara y voy a intentar dibujar así en vivo un rostro. Así que por ahí hacia lo último les pida que si tienen a mano algún papel o algún modo de ir paso a paso conmigo, porque es un ejercicio interesante para hacer mientras que lo hago yo. Si pueden, si quieren, si no simplemente les va a quedar la visualización. Igual yo tengo un canal en YouTube, así que ahí también me pueden, después al final también voy a poner el link en el chat como para quien quiera y les parezca interesante, puede verme ahí dibujar, ver en vivos. Son clases a clases que más o menos son las que tengo pensadas en taller 1, que es un poco esta materia. Bueno, vamos a arrancar. ¿Sí? Yo tengo preparado obviamente que tengo que dejar de... Ahí está. Eh, entonces, vamos a empezar porque el título de este taller, la figura humana como ilustración de moda. Como diseñadores de indumentaria, como estudiantes de diseñadores de indumentaria o como simplemente tener ganas de diseñar, esta ropa está pensada para un cuerpo, ¿sí? Entonces, sin el manejo del cuerpo, de las proporciones humanas, de las estructuras de un cuerpo, se nos hace difícil el diseño, porque esas prendas que vamos a diseñar están pensadas justamente para un cuerpo. Entonces, la figura humana como ilustración de moda significa que tenemos que tener el cuerpo como referencia, el cuerpo como marco referencial. Entonces, si yo no entiendo el cuerpo, un paso previo, antes, desnudo, cómo son sus proporciones, cómo son sus medidas, no voy a poder vestirlo, ¿se entiende? O sea que la anatomía humana, estos conocimientos muy poquitos que necesitas para poder armar un cuerpo, tiene que ser un paso previo. Tiene que ser un paso previo para que tu ropa, para que tus diseños o tu vestuario, porque también es una materia abierta, muchas veces la di en teatro y para cine, para que esa ropa sea exitosa, para que esa ropa tenga, digamos,
se maneje en armonía, en una relación de bienestar con el cuerpo, sea cómoda y funcional. Eso es un poco la diferencia entre lo que es el arte y lo que es diseño de indumentaria o diseño de vestuario, que sea cómoda, que sea aceptada por el movimiento del cuerpo. Ahí es donde el cuerpo, eh, insisto, entra como una referencia, entonces necesito entenderlo antes. Necesito unos sólidos conocimientos de anatomía, muy pocos, pero que sean fijados. Entonces, eso es lo que vamos a compartir hoy. Entonces, mínimamente tenés que entender y conocer nuestro esqueleto, ¿no? El esqueleto cómo está, no hueso por hueso, ni tampoco el nombre, insisto, son unos conocimientos de anatomía no a nivel de medicina, sino simplemente a nivel de entender que el cuerpo es una estructura móvil. El cuerpo es una estructura móvil y tengo que entender cómo estos músculos se insertan en mi esqueleto para ver cómo es ese trabajo, cómo es esa relación. Cuando el esqueleto se mueve, estos músculos se transforman y empiezan a aparecer esas líneas latentes que van a indicar cómo la ropa se va a mover, ¿sí? En perfecta armonía con el movimiento del cuerpo. Entonces, primer paso, entender la anatomía, cómo es la forma, ¿sí? Mínimamente cómo son los brazos, qué es el recorrido que vamos a hacer. El segundo paso que te dejo, que es un poco lo que se hace en diseño de indumentaria o en alguna carrera de diseño de ropa, es un poco de conocer de materiales, ¿no? Cómo ese material se lleva, qué relación tiene con el cuerpo. Es un material lánguido. Cuando digo material es tela, la textura, o sea, si bien es una parte del diseño de indumentaria para diseñar, diseño en general, ¿no? Tenés tres parámetros: forma, color y tamaño. Esa forma en indumentaria la da un poco la caída de la tela, la mano de la tela, si la tela es volumétrica, si el textil es lánguido, si el textil es translúcido, qué tipo de género va a ser, o sea, más que no es género es otra cosa. Es tejido, textura, tela, se habla un poco en esos términos. Entonces, cómo esa tela se va a incorporar en el cuerpo. Eso te lo dejo más para ver en diseño, y acá vamos entonces a quedarnos en esto de la anatomía, de qué se trata. Entonces, cómo los músculos se insertan, eso es lo que tienes que empezar a entender, cómo el cuerpo va moviéndose. Nunca te quedes solo con una pose de un cuerpo estático. Así que hoy vamos a ver algunos truquitos para moverlo. Mínimamente, entonces, espera que agarro la manito, entonces mínimamente cómo se mueve, entender que es una estructura móvil, entender que se va a transformar. ¿Ok? Bien, esos serían los parámetros, digamos, anatómicos que vos tenés que tener. Tiene que ser un conocimiento previo al diseño, el cuerpo desnudo, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces cómo lo podemos construir. En principio, en quietud, y ahí es a donde a fuego tenés que marcarte un poco estas proporciones. Construcciones anatómicas. Entonces, tenemos acá, históricamente, vamos a hablar un poquito del canon griego, que es un poco la referencia inicial. En la antigua Grecia, los artistas del Renacimiento establecen un canon de proporción, es un canon de belleza. El canon es algo idealizado. Este canon que vamos a ver hoy, obviamente quedó un poco obsoleto porque hoy los cuerpos cambiaron y por suerte estamos abriendo nuestros límites a cuerpos distintos y a que cada uno puede tener diferentes medidas y aceptadas, ¿no? Pero hoy te voy a hablar de un canon, ponele general. Después lo puedes variar como a vos te interese tener un estilo de figurino. Así al final vamos a hablar de qué significa tener un estilo. Entonces, el canon griego indica que para poder dibujar un cuerpo proporcionado, perdón, vamos a tomar la cabeza como módulo de medida. O sea, la cabeza va a ser mi módulo de, eh, de medida. Significa que yo a partir del largo que tengo desde el inicio del cabello, ¿sí?, hasta el mentón, repetido 8 veces hacia abajo, fíjate que acá tengo un 8, está chiquitito pero es un 8, ¿sí?, va a medir una mujer estándar, ¿sí?, 8 veces hacia abajo, por 2 de ancho, o sea que la parte más ancha donde están los hombros, ¿sí?, va a medir desde el esternón, o sea, desde la punta de la base del cuello hasta el hombro y hacia el otro lado la misma medida,
¿sí? Porque el cuerpo este es un eje simétrico, el cuerpo eso significa que de un lado y del otro va a ser el mismo. Significa que voy a tener dos cabezas, ¿sí? Una para un lado y otra para el otro. Esta medida que está acá me coincide con esta medida que va de A a B, ¿sí? A mí me interesa que cuando yo doy esta materia a mis alumnos no se transforme en algo matemático, pero que sí lo incorpore, para que vos puedas. Una de las cosas que tenés que entrenar es tu ojo, ¿sí? Vos tenés que saber medir de antemano más o menos esta proporción que yo hoy te estoy contando. Entonces, si vos dibujás la cabeza sola ya en la hoja, vos tenés que entender más o menos cuánto va a medir hacia abajo, cuánto va a ocupar de tu hoja. Ahí es donde tenés que empezar a practicar con tu visualización, ¿sí? Pero en principio, estudiarte que el cuerpo tiene un canon de medición, o sea que la cabeza es la octava parte del cuerpo, ¿sí? Y se transforma en un módulo, que la anchura de las sienes, o sea que de acá a acá, determina el ancho de hombros dos veces. ¿Ah? O sea, tus hombros, que son los que sobresalen, van a medir dos cabezas. Si vos te medís literal, quizás haya una variación. Por eso digo que es algo que se va a empezar a mover, no es algo rígido. Lo importante de acá es que mínimamente tengas como primer punto esta clave 8 por 2 y que empieces a relacionar, fíjate el título, lo interesante, el todo y sus partes. Porque a partir de este conocimiento vos podés medir cada parte del cuerpo con el todo. Nunca podés medir, no sé, el brazo sin relacionarlo con el resto del cuerpo. ¿Se entiende? O sea, uno tiene que entender que cada parte, es importante que lo entiendas, va a estar relacionado con el todo, porque vos vas a poder tener autoevaluación, o sea, autocorrección. A partir del tamaño que vos le das a la cabeza, ya sabes que yo ahora te voy diciendo los números en relación a cada parte, pero cada parte siempre va a estar relacionado con este tronco, ¿sí? Entonces, yo dibujo mi cabeza, cuento 8 iguales, ponerle que tu cabeza mida 2,5, mido 2,5, 2,5, ¿se entiende? Así 8 veces hasta abajo. Esto puede ser matemático la primera vez que vos lo practiques. Una línea de apoyo y ahí agregás los pies. Entonces, en la primera línea voy a tener el mentón. Vamos a pasar de diapo, así te muestro. Mira, entonces vos acá podés tener una lectura y esto sí estaría bueno que vos en su momento, para poder empezar a dibujar el cuerpo y empezar a incorporar estas cuestiones, que lo estudies. En el primer módulo, en la primera cabeza, tengo lo que acá dice barbilla, pero por ahí en Buenos Aires esto se llama mentón, quizás más en Centroamérica. Las preguntas van al final, porfa. Entonces, el mentón va a estar apoyado en la primera cabeza. El busto va a caer por una cuestión en la mujer, ¿no? Después vamos a ver algunas diferencias con los hombres, pero por gravedad, lo que es el busto, las lolas caen un chiquito más abajo que en la número 2. La cintura, que es a donde termina la primera parte del tronco, y esto estaría bueno que entiendas, va un chiquitito más abajo que la línea 3, que coincide, si vos doblás tus codos, y acá viene la parte de que cada parte se relaciona con el todo, la cintura y el codo van a estar relacionados. Fíjate que tu codo llega a la altura de la cintura. Entonces, la primera parte de tu brazo va a llegar a la altura de cintura. ¿Está? Entonces ya ahí tenés una relación. ¿Te acordás que te dije? Vos tenés que prestar atención en que cada parte va a estar relacionada con el todo. Cintura y codo van juntos. Si yo continúo la lectura, y acá viene una parte muy importante, la cruz inguinal, que es la cruz de los genitales, a donde va a estar la zona pélvica, siempre va a caer en la mitad. Entonces, esta medición también es piola. Yo hago la cabeza, cuento para abajo, ahí tengo que tener la mitad del cuerpo. Quizás vos tengas el torso más ancho, más corto. Viste que a veces se dice, no, tengo las piernas más largas. Bueno, y ahora vamos a ver por qué esto de las modelos y su delgadez y sus piernas kilométricas. Pero digo, para un cuerpo estándar, para un cuerpo general y proporcionado, esta cruz inguinal, esta cruz de la zona pélvica tiene que llegar justo a la mitad. Entonces, en ese 4 y en las 2, siempre sigo con la cruz, siempre sigo con la línea de eje, ¿sí? Hasta el piso. Entonces, en esta cruz voy a tener la zona pélvica. Que también se va a relacionar, fíjate, con la muñeca.
¿ah? Si vos tenés esta lectura y podés estudiar esta cuestión, entonces tu brazo ya lo tenés, ¿entendés? O sea, para esto es para evitar para que los brazos no te queden ni muy cortos ni muy largos. Entonces vos sabés que la primera parte del brazo va a caer en la cintura. Si seguís extendiendo esa línea, el brazo tiene que llegar a la mitad de muslo. ¿Sí? Otra referencia, el brazo tiene que llegar con la mano, después, porque la muñeca, fíjate que se relaciona con la cadera, entonces después de agregarle la mano, tiene que llegar más o menos a mitad de muslo. Por eso veíamos en la anterior imagen, mi brazo se va a mover, ¿sí? Va a ser un círculo completo, no lo hago porque, bueno, si junto los dos arriba así, digo, y va a llegar, ¿ves? Acá a la mitad de muslo, ¿ah? Bien, entonces las rodillas, para seguirla, tenemos la parte superior, la parte inferior. Las rodillas siempre se van a ubicar un poquito más arriba que la cabeza número 6. Las rodillas siempre se van a ubicar un poquito más arriba que la línea número 6. Por último, el talón, así en la 8, en esta grilla tenemos 8 cabezas y media. Eso significa que la media cabeza es porque generalmente a las mujeres se las relaciona un poco más históricamente con algo de taco, cosa que ahora no pasa tan estricto, pero digo, esta media cabeza es porque en alto la mujer puede usar algún zapato con un tacón alto. ¿Sí? Cuando este cuerpo empiece a girar, estas proporciones me acompañan. Eso significa que aunque vos dibujes una imagen 3/4 perfil, o en este caso como tenemos una imagen de perfil, las medidas van a ser las mismas. ¿Se entiende? O sea que estas proporciones siempre son las mismas. Entonces, lo que te digo, cada parte con el todo, y sería importante que estas 8 cabezas por 2 de ancho, sí, puedo repetir el ancho de hombros en una mujer, el ancho de hombros es la parte que más va a salir digamos, la parte más ancha del cuerpo son tus hombros, ¿sí? La línea de hombros. Entonces, ese ancho son 2 cabezas. Igual ahora lo vamos a volver a repasar. Entonces, acá para este lado voy a agarrar el lápiz. Para este lado vas a tener una cabeza y para este lado vas a tener otra cabeza. O sea, lo que me dice acá a acá, ¿sí? Se va a repetir. Las preguntas las tengo que tener al final, perdón, pero así fue la consigna que me pidieron al principio del taller, ¿sí? O sea que al final, Milka, si todavía tenés la pregunta, la hacemos, ¿vale? Porque no, todo bien. Igual esto que si vos me escribís, por ahí es más sencillo como hizo Andrea, porque yo te puedo leer. Pero si le doy el micrófono a uno, se me viene toda la... Así fue la consigna, ¿sí? Bueno, Milka se fue. Espero no ofender a nadie, fue algo que me piden que sea así, entonces por ahí si me lo escribís, lo puedo contestar, ¿vale? Bien, entonces, la altura de oreja a oreja, si querés, en realidad antes de la oreja, de 100 a 100, ¿sí? De acá a acá. Si te la tomás literal va a ser curva, pero vos podés, por ejemplo, en 1 centímetro de costura, lo levantás y eso se va a transformar en algo recto, entonces te lo apoyás desde el centro del esternón hacia un costado. Bueno, muchas gracias Marina, hacia un costado y hacia el otro vas a tener 2 cabezas. Esto igual, eh, quiero que exactamente, los hombros y 2 cabezas sería esto que te permite a vos. Pareciera que no, viste que esta cabeza es un poquito más, para que yo voy al puntero, es un poquito más chiquita, ¿no? Visualmente. Pero si vos dibujás una cabeza más o menos eh, proporcionada, que ahora vamos a ver también cómo dibujar, y la llevas, pero no es para que vos agarres digamos, no es para que vos agarres la regla y lo midas, ¿se entiende? Pero sí para que tengas una idea. Ahí es donde yo les propongo a mis alumnos, hombros y caderas, espera, porque las caderas generalmente son a la línea de acceso, mirá. Igual ahora entonces vamos a pasarte diapo, así no me cuelgo. Pero la parte más ancha son los hombros. La cadera ves que va un poquito más
si querés, delgada. Igual entiendo que esta es una mujer hiper recontra súper flaca. Vos podés tener una mujer donde sus hombros y su cadera sean casi de la misma medida. Estas proporciones pueden variar. Insisto, y durante todo el taller lo voy a mencionar, estas medidas son un tanto obsoletas en el sentido de que hablar de un figurín como un canon de belleza es un poco destructivo, me parece, hoy día. Entonces, vos pensás que esto puede ser una unidad de medida para cualquier cosa, ¿se entiende? Para cualquier tipo de cuerpo que querramos armar. Este simplemente es uno de un canon griego y ahí quedó. Entonces, recordá que es un canon de belleza un poco pasado. Entonces, las caderas van a ser más delgadas que los hombros, ¿sí? Pero porque en algún momento esto es para que sea la proporción en este caso, pero en el caso donde las caderas superen los hombros, te puede pasar que las cabezas se vayan, digamos, sumando, ¿está? Pero vos podés tener siempre, siempre la cabeza como módulo de medida. Entonces, si vos querés que las caderas sean más exuberantes o más marcadas, podés hacer una cabeza y un cuarto, una cabeza y un cuarto, ¿se entiende? Pero en este cuerpo del canon griego, los hombros van a la parte más ancha. En el caso de los hombros, de los hombres, por ejemplo, los hombros todavía son más anchos que una cabeza. De un cuerpo, digamos, musculoso y con una espalda ancha, generalmente tiene como una especie de triángulo invertido que te voy a mostrar, entonces se sale de este canon. Se salen las cabezas, pero la cabeza siempre, siempre va a ser tu aliada como unidad de medida, ¿está? Entonces eso es lo importante. Tengo que... No, de nada. Entonces, paso, la mujer sigue, esto es 360 grados, ella va a dar vuelta, lo importante es que vos mínimamente sepas el mentón, dónde cae en el busto, o sea, esto siempre decís, 4 cabezas tengo que llegar a la mitad de mi cuerpo, eso sería como hoy lo más importante que quiero dejar, 8 por 2 mínimo, ¿sí? En la cuarta voy a tener la cruz inguinal, en la sexta siempre las rodillas, entonces como para ir midiendo, igual vamos a entrar en brazos y vamos a entrar en piernas en breve. Pero para que sepas el general, siempre cada parte, ¿ves? Con el particular con el general. Se dice que entre aureola y aureola, o sea, entre pezón y pezón, esto es muy relativo, chicos, porque imagínate que estas lolas son pequeñas y bastante idealizadas, no sé, es como solo para tomar como una medida. Tener una cintura donde la cabeza se repita también es bastante extremo. ¿Tá? Pero más o menos vos tenés que entender que el torso, y que después lo vamos a ver cuando lo dibujemos, en la cintura se va a encoger en relación a los hombros. Ya no voy a tener, viste que recién marcábamos acá una línea de centro, ¿sí? Y para este lado marcábamos una cabeza y para este lado marcábamos otra cabeza. Acá podés llegar a tener otra cabeza o un poquito menos. ¿Sí? Un poquito de, insisto, depende porque hay, por ejemplo, alumnos que les copa eh, los cuerpos tipo pick-up, o pin-up, creo, pin-up se dice, me parece, que es la cintura muy extrema y después salen unas caderas, entonces cuanto vos menos cintura, esta dimensión de la cabeza, la encojas más cadera vas a tener, o sea, la guitarra esta, la forma de guitarra que tiene la mujer va a ser más pronunciada, ¿sí? Pero más o menos para que tengas una idea, la cintura se va a encoger y después se va a volver a agrandar en la cadera. Otra relación que podemos llegar a encontrar es a partir de la cabeza, los pies y las manos, viste que te conté que la mano viene, digamos, luego de la muñeca, es importante que vos lo ubiques de esta manera, porque a veces ubican el brazo y a continuación le hago los dedos. Fíjate que tenés una palma y después unos dedos, entonces para que no pegues los dedos a la muñeca. Termina la segunda parte del brazo, tenés una palma, tenés unos dedos. Fíjate que también lo puedes relacionar con la cabeza. Acá dice 3/4 de cabeza. A mí me interesa que mi alumno entienda que todo empieza a relacionarse de una manera más global. No que vos saques una regla y empieces a medir, bueno, si yo hice 3 centímetros de cabeza, ¿cuánto es 3/4 de 3 centímetros? ¿Se entiende que eso es medio agotador? Y la idea es que sea algo más a ojo,
vos puedas entrenar tu ojo y que no estés pendiente de los números, ¿sí? Sí, sí, este de 2 por 8 lo tengas súper claro, pero después el resto que lo entrenes más en una cuestión visual. Espero no ir muy rápido, ustedes me avisan, espera que tengo que sonar un poquito la nariz. Bien, entonces, 3/4 de cabeza, aprox, sería una mano extendida, palma más dedos. Una cabeza dicen que es también un pie. Dicen en el sentido de que, insisto, el pie ha visto de esta manera. Bueno, muchas gracias, Patricia. Si ven que voy muy rápido, avísenme así por escrito para que yo baje porque yo empiezo como a hablar y taca taca, a veces me sumerjo y me pierdo en el ritmo, ¿sí? Y no doy tiempo como a decantar. Bien, tomo un poquito. Mm. Entonces, muchas gracias. Aparte de esto de estar así conectado, uno siente que está un poco solo, ¿no? Es como que de vez en cuando no los puedo escuchar, que bueno, lo podemos hacer al final, pero bueno, los podemos ir escribiendo de esa manera, así ustedes me dicen cómo venimos. Retomando, entonces, siempre la cabeza tiene que ser tu referente, ¿está? Tu unidad de medida. Fíjate que acá tenés otras relaciones, voy a volver a agarrar la manito, de la parte inferior de tu brazo, 2 cabezas con la mano, ¿sí? De la rodilla dijimos que era más o menos la línea 6, se vuelve a repetir esta cuestión de 2 cabezas, y en la parte de arriba, o sea, la pierna, la rodilla más o menos anda por la mitad, y eso lo vamos a ver ahora ¿te acuerdas que la parte de inguinal llegaba justo a lo que sería la 4ª cabeza? Entonces, 4 cabezas más hacia abajo es más o menos lo que arman la pierna, como veníamos hablando, por eso te dice 2 cabezas arriba, 2 cabezas abajo. Saca el pie de esta grilla porque te conté que este pie está dibujado como si tuviese un zapato de calzado alto. Si no lo tuviera, si no lo tendría, el pie acá empieza a descender y se dibuja como si fuera un trapecio, cada vez más ancho, donde el apoyo es mayor, entonces se entiende que el pie está apoyado sin un zapato, sino que está descalzo. Bien. Fíjate que esta grilla nos va a acompañar siempre, aunque el cuerpo se mueva para todas las formas posibles. Siempre esta grilla de 8 cabezas por 2 de ancho, o el que sea, pero la cabeza tiene que ser tu módulo. Eso es un poco lo que te va a quedar de esta charla de hoy. La cabeza es el módulo de medida del resto del cuerpo. Entonces, por más de que vos lo muevas, lo puedes tener de referencia. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder mover el cuerpo o dibujarlo simplemente y moverlo de una manera controlada, sin tener que hacer un estudio muy... sí te recomiendo que seas, digamos, constante en tu práctica. El dibujo se trata un poco de cuánto es como cuando vas al gimnasio, ¿viste? Que cuando empezás una rutina, no sé, de abdominales, y al día siguiente te querés morir porque la explota el tema, no me puedo mover, qué sé yo. Pero a medida que vos empezás a fluir esa práctica, cada vez lo haces mejor. Con el idioma es lo mismo, con el dibujo es lo mismo. Los primeros cuerpos, si es tu primera vez, estas bases que te voy a dar yo son súper practicables y a futuro te puedo asegurar que vas a tener como resultado una figura armada. Lo que yo te recomiendo es que vos te autocontroles en el sentido de, bueno, pará, si dibujé esta cabeza ese tamaño, el resto del cuerpo puede tener una referencia, ¿sí? Entonces, si nunca dibujaste con estas grillas, vas a poder hacerlo. Si vos ya la tenés clara y ya sabes dibujar algunas cuestiones, te van a ser mucho más fáciles, porque esta práctica ya la venís teniendo, entonces tenés como cierto ejercicio. Pero es muy valioso para el que dibuja, para el que diseña indumentaria, tener la práctica de dibujo desnudo antes de vestirlo. ¿Sí? Antes de vestirlo. Primero el cuerpo desnudo, después lo muevo, después lo visto. Lo visto cuando sé de materiales. ¿Te acordás que te dije al principio? Tengo que entender cómo son las telas con las que yo estoy diseñando para poder relacionarla de la mejor manera con ese cuerpo, ¿sí? Pero primero tengo que entender el cuerpo desnudo para después vestirlo. Entonces fíjate que lo puedes mover siempre y cuando tengas esa estructura, ese módulo de medida que es la cabeza. Bien.
siempre, o sea, las 8 cabezas van a cambiar, ¿está? Pero van a estar como escondidas o entrelazadas en estas poses. Después yo te voy a mostrar también, a mitad de la charla, cómo mover el cuerpo sin desproporcionarlo. Por ahora estamos viendo los cuerpos en quietud, ¿ves? En este dibujo lo interesante es que te marca las articulaciones, que son más o menos 12, donde el cuerpo está unido, está ensamblado una parte con otra. Antes de hablar de las articulaciones, acá tengo la imagen de un hombre y una mujer. Este taller está destinado solamente al cuerpo más femenino, pero es practicable, digamos, es adaptable. Todo lo que te estoy contando hoy para hombres, para niños, lo que te va a variar es el tema de la cantidad de cabezas. Por ejemplo, vos, en realidad nosotros cuando tenemos más o menos 15, 16 años, ahí es a donde nos detenemos el crecimiento, ¿no? Donde no es que detenemos, sino que llegamos al máximo de nuestro crecimiento. Cuando terminamos nuestra etapa adolescente, 16, 18 más o menos, ahí la altura que conseguís en ese momento es la que vas a tener el resto de tu vida. Después nos empezamos a encoger, de hecho, pero digo, después de 18, 16 ya no creces más. En ese momento vos vas a tener más o menos estas 8 cabezas. Antes, y cuando recién te parás al año, tenés 2 cabezas y media. Entonces ahí arranca todo. Más o menos a los 6 tenés 5 cabezas y así vas sumando cabezas hasta llegar. Eso no significa que vos no puedas tener un cuerpo femenino, una propuesta de cuerpo femenino de menos cabezas, ¿está? Esto va a variar dependiendo del estilo que vos quieras tener y conseguir. Pero insisto, en un cuerpo estándar más o menos de lo que del general, podés partir de un cuerpo de 8 cabezas por 2. En el hombre te conté cuando estábamos hablando recién este es un cuerpo delgado de hombre, ¿sí? Pero si vos tenés una línea acá, perdón, pero es el cursor, entonces las líneas rectas son más difíciles. Acá vas a tener un cachito más, se dice que puede llegar a tener una cabeza y un cuarto, ¿sí? Una cabeza y media, si querés. Depende del cuerpo, insisto, voy a volver a la manito. Depende, la manito, ahí está. Depende del cuerpo, este cuartito lo podés mover vos, ¿sí? Lo podés variar vos, a eso voy. Pero en un cuerpo más o menos musculoso, fíjate que el hombre, a diferencia de la mujer, va a ser un triángulo invertido, mucho más pronunciado. Espera que voy a cambiar de color. Se dice que el hombre es un triángulo invertido. No es que esta forma no se genere en la mujer también, pero en la mujer la parte de la cintura, ¿sí? Va a ser mucho más marcada. En el hombre, espera que borro esto, en el hombre la cintura, ¿ves que la cintura es más ancha? ¿Sí? Y la cadera casi que no tienen, esta es la primera cadera, ¿sí? Tenemos 2 caderas, primera cadera, segunda cadera. En realidad no tan abajo, pará. Si ya sabes algo de moldería, de armar prendas, que calculo que sí, porque es algo que nos vamos entrenando. Si tenés pensado diseñar o hacer ropa, tenés tres pilares en donde tenés que trabajar. Este cuerpo que yo te cuento desnudo previo antes de vestirlo, después tenés que saber de materiales, que te empecé a hablar, de texturas, de cómo son, si son lánguidas, si son volumétricas, cómo se relacionan con el cuerpo, y después algo que se llama moldería, que es el armado de las prendas, ¿sí? Entonces ahí volvés a conocer el cuerpo. Entonces tenés una cintura, tenemos ahí que nos vemos el esqueleto, la parte que más sale es la segunda cadera. Esta es la primera cadera, ¿sí? Lo mismo en las chicas, tenemos cadera, primera cadera, segunda cadera. Fíjate que si te tocas, la parte más grande, digamos, de la cadera es la segunda cadera. Entonces, la segunda cadera es la que más va a salir, pero en la mujer las formas son más redondeadas, como te conté antes, tiene como una especie de forma de guitarra, donde las curvas son más suaves. En el hombre tienes un triángulo invertido bastante pronunciado si vas desde los hombros hacia la cintura, y en esta parte es donde más nos diferenciamos. Igualmente al hombre vos le podés, igual son 8 cabezas, porque depende del tamaño de la cabeza que vos le ubiques, le des, le pongas.
eso va a depender un poco del resto del cuerpo. Es un eje axial que divide el cuerpo en dos, el vértice lo tenemos acá. Estas dos figuras están en quietud. Pero para que hoy también te lleves más o menos, la forma del hombre es mucho más rígida, ¿sí? Y la forma de la mujer estándar es mucho más, digamos, curva y contracurva, como te dije recién. Esto no significa que estos dos cuerpos, por hoy vuelvo al tema, están bastante suavizados y están bastante con cierta amistad, ¿no? Como que a veces puedo tener un figurín que puede parecer un hombre y una mujer, todo en el mismo combo. ¿Tá? Entonces estas proporciones que te cuento, acordate que lo que hoy puedes sacar es medir el todo con la cabeza. ¿Sí? O sea que yo puedo tener lo que se llama hoy un figurín sin género, ¿sí? Donde no hace falta que estén tan marcadas las curvas o las contracurvas, o no hace falta que la musculatura sea tan predominante porque es hombre. No, ¿se entiende? Nada tiene que ver con... Nada es particularmente femenino y masculino hoy. Eh, no, esta información, no sé si yo sé que se está grabando, pero me parece que es material de la universidad. Tendrías que preguntar en la universidad si podés acceder a él de alguna manera. Igual, insisto, al fin del taller voy a dejarles un canal para mirarme si quieren dibujar. Eh, mira, lo suben a YouTube, así que esta me lo van a poder ver, ¿sí? Entonces, insisto que las medidas femeninas o los estándares, lo que es normal, hoy no hay ninguna normativa más que usar un barbijo. En lo femenino y en lo masculino las cosas cambiaron bastante, por suerte. Entonces lo que te estoy contando hoy es una cuestión histórica, donde se relacionaba más al hombre con lo muscular, con las musculaturas más exuberantes, y a la mujer con una delgadez extrema. Entonces, ahí muchas gracias a Adrián, nos está contando que va a estar subida a YouTube. Así que ahí vas a poder refrescarlo y reverlo todas las veces que vos quieras. Entonces, femenino y masculino, algo histórico, pero algo que podés llegar a intentar y a probar, y después de ahí lanzarte hacia donde vos te interese ir, ¿sí? Bien, entonces las 8 cabezas por 2 siempre va a ser tu comodín, y tu aliado, ahí está, para poder armar el cuerpo primero estándar y después lo vas modificando. Entonces nos vamos a encontrar con una palabra que se llama estilización. ¿Qué significa estilizar? De estilización vamos a tomar la definición de la siguiente manera. Esto es lo que yo propongo en mi taller. Estilizar significa extremar, reducir, sintetizar el cuerpo a trazos esenciales. Como las ideas a trazos esenciales significa los trazos más importantes para poder armar un cuerpo. Yo ahora te voy a contar después de la cabeza por dónde tenés que seguir para poder armar este cuerpo desnudo antes de vestir. Entonces, estilizar significa sintetizar, reducir, es como cuando vos lees un texto y te quedas con las partes más importantes. Entonces, ¿qué partes más importantes tenés que dibujar del cuerpo para saber después llegar al todo? ¿Se entiende? En indumentaria existe también el tema de que estilizar significa exagerar un poco el cuerpo. Como diseñadores de indumentaria tenemos la posibilidad de tener algunas licencias de exageración. Cuando le abro la puerta a esta exageración, también hablo de que vos podés hacerlo como recién nos deteníamos, en lo masculino y en lo femenino. Pero hoy te voy a contar que el cuerpo se resume, se sintetiza, pero además se le agregan cabezas, ¿sí? Mira, este que está acá es un cuerpo real de una mujer delgada, pero una mujer que tiene mucha complejidad. Este cuerpo, que es de un libro muy, muy, muy viejo, que se llama, de un ilustrador de cuerpos reales, un artista plástico, ¿sí? Eh, si vos tenés estos conocimientos y sos del palo del arte, ya vas a tener esta complejidad de... Lo que hacemos como somos diseñadores de indumentaria, insisto, esto es un camino rápido
y más bien tiene que ser un trampolín para saltar a otro puerto. Yo no tengo que detenerme solamente en el dibujo del cuerpo. Por eso este tema de lo complejo, fíjate, toda la musculatura que yo te conté al principio, la vas a sintetizar un montón, la vas a limpiar un montón. No porque no nos interese el cuerpo, lo queremos cuidar, lo queremos... digamos, lo queremos dibujar de la mejor manera, pero yo voy a ser diseñador, o yo soy diseñador, diseñadora de indumentaria, no de cuerpos. El cuerpo me sirve como una herramienta, como un lenguaje, como una comunicación. Cuanto mejor dibuje yo el cuerpo desnudo, mejor voy a poder expresar mi ropa, mi indumentaria, ¿se entiende? Por eso el tema del cuerpo real lo reducimos y lo sintetizamos. Todas estas, fíjate sobre todo en la parte de la curva y la contracurva, viste que yo te dije que teníamos dos caderas, bueno, acá tenés la primera cadera, no es que tenemos dos caderas, perdón, tenemos una sola, pero se llama primera cadera y segunda cadera, ¿sí? Y acá tenemos una cintura, tenemos hombros, pero fíjate que todas las curvas y contracurvas que tiene el cuerpo, toda esa complejidad, se sintetizas en líneas mucho más simples, porque el cuerpo es solamente como el envase, ¿sí? Yo voy a ir a la ropa después, al indumento, al vestuario. Entonces esto tiene que ser algo que me salga rápido y fácil, ¿sí? Entonces, este sería el primer truquito, que vos sintetices toda, digamos, la complejidad que tiene un cuerpo real. Entonces, del canon griego que yo te contaba antes, de las 8 cabezas por 2 de ancho las vamos a mantener, pero lo que yo quiero que te lleves de estilización es la síntesis de la forma del cuerpo, la síntesis de la forma del cuerpo. Ese sería lo primero que tenés que pensar a la hora de empezar a practicar, ¿sí? Entonces, fíjate que del canon, yo le puse moda, pero moda es mucho más complejo porque sería indumentaria, sería vestuario, pero el lenguaje lo vamos a llamar moda. La moda es algo más comercial y es algo más generado por el capital y por otras cuestiones, porque moda es lo que se usa, la tendencia. Este taller no habla de eso, pero le puse moda para que vos entiendas que también es un poco el juego que hay que jugar, ¿no? Para poder después, si tu éxito pasa por querer que alguien compre esa ropa, que alguien elija esa ropa, vos vas a decidir con qué parámetros te mueves, te mostrás, pero necesito que vos entiendas que eso se llama moda, entonces le pones un valor y es un lenguaje que como que empezás a incorporar, ¿sí? Bien, entonces, por eso le puse canon moda, ¿tá? Pero el cuerpo se sintetiza, se limpia, bien, entonces paso de canon a, ¿cómo puedo llegar a, existen esta síntesis? Existen dos métodos que yo te voy a contar de estilización para indumentaria, ¿sí? Uno es el agregado de cabezas, que es algo que se hace mucho, mucho. Viste que vos, si tuviste la oportunidad de ver algo, o si ya estás dibujando algún tipo de figurín, generalmente las piernas se alargan, se dice. Bueno, eso se llama estilización también. A ver, es parte de la estilización. Primero quiero que te quedes con que estilizar es sintetizar. Además, en esta sintetización vos tenés la oportunidad, si querés, de agregarle cabezas y pasar del figurín, vos podés seguir con un figurín de 8 cabezas igual, ¿eh? Pero por una cuestión de estilo y, insisto, es algo que nos empezamos a enviciar un poco, a contaminar, pero es porque los gajes del oficio, digamos, por la cuestión de querer formar parte, si querés, de ese lenguaje. Priscila, tengo que invitarte a que me escribas si querés o que me comentes después lo que tengas para contarme. Entonces, esas 8 cabezas pueden transformarse en 9 o en 10 cabezas. ¿Cómo es esto? Vos podés tener, entonces, en las 9 cabezas, el resto del cuerpo que yo te estuve contando, viste que era el mentón que se apoyaba en la primera cabeza, un poquito más abajo del 3 andaría la cintura. Eso sigue pasando. Las modificaciones que vas a tener, o sea, son algunas pocas, pero claves. ¿Cuáles son? En la zona pélvica, la parte del torso se va a cortar. Eso significa que vos vas a tener que elevar la pelvis, ¿sí? Cuando elevo la pelvis, lo que hago va a ser que mis piernas crezcan,
¿sí? Estos son todas licencias que como diseñador me puedo tomar, que como vestuarista también, el vestuarista por ahí está un poquito más, yo estuve dando este taller también en vestuario, y el vestuarista en realidad diseñamos para cuerpos 100%, o sea, es más real. Digo, porque uno cuando dice, bueno, pero esta ropa no se ve como realmente después es verdad, pero porque el figurín tiene cierta fantasía, cierta, digamos, ilusión, que tiene que ver más con la parte artística del diseñador de indumentaria, ¿sí? Por eso me tomo estas licencias para poder modificar un poquito el cuerpo y tener un lenguaje un poco único entre diseñadores, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto de sintetizar y estilizar. Entonces, te cuento que tenés que elevar un poquito la pelvis. En este libro te mantiene la cabeza al mismo módulo. Yo te diría que si vos llegás a tener a futuro un figurín de 10 cabezas, te recomiendo que la cabeza, ves que acá parece que queda un poquito más pequeña, la agrandes un poco, porque tiene unos pies grandes. Entonces, cuando vos tenés un pie tan grande, esta licencia que vos te tomás, la cabeza también tiene que ser un poquito más grande. O sea, la podés exagerar sin problema, siempre y cuando se entienda que no es un error. Las exageraciones, cuando vos aprendes a hacer algo clásico, después vos te vas a mover, agrandar o achicar, siempre sabiendo que rompes con lo clásico, pero tenés otra propuesta, ¿sí? Espérenme un poquito porque se me pone la pantalla en negro. Ahí estoy. Me pasa siempre en las clases, vuelvo otra vez, ahí. Bien, entonces, de 8 cabezas, el primer método que te cuento puedes llegar a tener 10 cabezas. Podés mantener esa síntesis en 8, pero sabés lo que el diseñador de indumentaria suele tener un figurín de 9 cabezas, 10 cabezas, ¿sí? Se eleva las pelvis, las piernas empiezan a alargarse por elevar las pelvis, además le agregaste cabeza, con lo cual todo se va a estirar un poquito, pero el resto de cada parte se va a seguir relacionando de la misma forma que vimos al principio, ¿sí? Otro método de estilización es que al cuerpo real, este que veíamos es el que está en gris, ¿ves? Una zona que no te conté, pero que ahora la vamos a ver, que a ver, no se agregan cabezas, o sea, viste que te contaba recién, vos te puedes quedar con las 8 cabezas igual, lo que vas a hacer es elevar la zona del cuello, el alargar un poquito el cuello, no tipo jirafa, ¿sí? Son medidas donde vos vas a tener que empezar a moverte con cierto criterio, sin una exageración extrema, si vos querés que se siga pareciendo a un cuerpo mínimamente real, pero con unas modificaciones. Si no, ya vas a pasar más a un dibujo de caricatura, a un dibujo de otro estilo. Pero en principio se alarga la zona del cuello, ¿sí? Se levantan los hombros. Fíjate que la zona pélvica queda igual. Y lo que hacen es, al agregarle quizás una cabeza, ¿sí? Pero fíjate que se empiezan como a levantar la parte de las axilas. Esta es un poquito más difícil de ver. Quiero que lo veas acá mejor, mira. Este es mi cuerpo real. Acá sí levantan la... Me quedo más con este, ¿vale? Mira, reduzco la zona... Voy a... Al tener el mismo lápiz, es como... Este es el nuevo cuerpo, el rojo. Este es el nuevo cuerpo. Elevo pelvis, elevo rodillas. Fíjate que la rodilla acá está como puesta acá, ¿sí? Y antes estaba acá. Entonces, elevo pelvis. El truco siempre es elevar pelvis. Acá la pelvis. Elevo rodillas. Entonces, eso va a hacer que y fíjate que acá le dieron con todo al tema de la cintura y cadera. Después vamos a ver bien, hay un ejercicio que hago mucho con mis alumnas que es de imágenes de revistas, lo hago también en mi canal. Con una imagen de un cuerpo real, ¿cómo la transformás a figurín? Porque si vos calcás un cuerpo real, por más delgado que sea, te va a quedar más bien ancho y corto, ¿sí? A mí me pasó en el momento de dibujar, no sé, a alguien como Mafalda, que es un personaje de 2 cabezas nada más, yo tendía a hacerla a 3 cabezas, porque tengo ya el tema de incorporado la estilización. ¿Es bueno, es malo? No sé, hay que trabajarlo con armonía, pero digo, para empezar en el mundo de la indumentaria, te conviene tener un cuerpo más bien sintetizado, no delgado. No quiero caer en esa cuestión, sino que es sintetizar el cuerpo real. Entonces, a los cuerpos reales, mis alumnas les agregan cabezas y le reducen ciertas cuestiones de curvas y de contracurvas que siempre tienen que ver con la cintura y con la cadera, para que se parezca más cuerpo eh, sintético.
¿sí? Acuérdate que todavía estamos con el cuerpo desnudo, no lo vestimos, en este que tengo acá al lado ya está vestido, pero yo después tengo que pensar a aprender a dibujar, bueno, ¿cómo se dibuja este top que tiene cierta caída? ¿Cómo se dibuja una falda de jean? ¿Cómo se dibuja un suéter de lana? Entonces, esto es el paso previo. ¿Ah? Entonces necesito que ese cuerpo sea rápido y además porque si estás diseñando, generalmente dicen que las ideas vienen de un modo como ágil, viste que es la clásica, uy, tengo una idea, ya la voy a escribir porque si no me la olvido. Entonces ahí el cuerpo, si vos para dibujar un cuerpo desnudo estás de 1 a 2 horas y vas a estar medio frito o frita, porque digo, vas a tardar mucho en esa parte. Entonces esta parte tiene que ser algo que vos hagas rápido para pasar a la otra, que es a donde vos tenés que mostrarte, digamos, tenés que diferenciarte, tenés que hacer tu arte, ¿sí? Tenés que hacer tu comunicación, ¿qué es la ropa? Entonces, este tiene que ser un paso previo, tiene que ser un paso fácil. ¿Ah? Entonces, sintetizar, tenés 2 métodos. O le agrego más cabezas, elevo pelvis, elevo rodilla, o al mismo cuerpo real puedo elevar pelvis y elevar rodillas como para mantener este lenguaje de la síntesis del cuerpo humano. ¿Sí? Mira, yo acá tengo una imagen real, una persona ya vestida, ¿no? Pero fíjate que es súper delgada, divina, debe ser una modelo, digo, pero fíjate cómo la ilustración le va dando esta impronta de figurín. Fíjate cómo se va alargando la imagen y cómo tengo de la imagen real al figurín. ¿Ves que hay una diferencia? La mujer sigue siendo delgada y demás, digo, pero hay una estilización. Bueno, este resultado es el que generalmente se utiliza para los figurines, donde el cuerpo crezca, donde el cuerpo no se estira, no uses esa palabra, se estiliza, ¿sí? Bien, acuérdate que de las 8 cabezas pasamos a 10, pero vos ya pasaste cabeza por cabeza, entonces ya sabes que tiene que pasar en cada módulo, ¿sí? Entonces, terminamos con estilización. ¿Cómo armo este cuerpo? ¿Sí? Siempre estuvimos viendo poses bastante inquietud. Entonces, ¿cómo tienen que ser estos esquemas para que esta síntesis que yo ya sé dónde va la primera cadera, la segunda cadera, o sea, no, perdón, la primera cabeza, segunda cabeza, tercera cabeza, qué pasa en cada módulo, cómo lo empiezo a mover? Entonces, hay un análisis para la pose del cuerpo. Y esta es la parte donde vos tenés que practicar. Las estructuras básicas. Tenés que tener una síntesis, vamos a hacer una síntesis estructural, una geometralización de las formas y un reconocimiento de las articulaciones. ¿Cómo muevo yo el cuerpo a partir de estos conocimientos que ya sé? Entonces yo te recomiendo, si no lo conoces, acá te lo presento, es un muñeco articulado, es un muñeco que se vende en las artísticas, yo lo utilizo en mi taller, no hace falta que lo tengas, pero si lo llegas a conseguir alguna imagen, es fácil de dibujar, es un primer acercamiento hacia un cuerpo, es un primer acercamiento hacia un cuerpo. Cuando yo empiezo a dibujar el cuerpo humano, el error es empezar por la cabeza y seguir por el ojo, por el cabello, por la boca. No, ir a los detalles. Vos tenés que ir, ¿qué te estoy haciendo tratar de entender hoy? Es que tenés que ir de mínimamente hacer, ahora te voy a empezar a explicar lo que se llama un croquis, con el todo y cada parte, y después ir al detalle. ¿Se entiende? Tenés que tener un dibujo general para después ir a un dibujo más particular. Bueno, ¿qué pasa dentro de la cabeza? ¿Cómo quiero que sean, no sé, los pechos? ¿Cómo quiero que sean las piernas? Pero en principio yo tengo que hacer una estructura fácil y básica. Eso lo puedo obtener a partir del estudio un poco del cuerpo de este modo. Yo voy a tener que la forma de la cabeza se parece como a un... Acá me faltaría, yo este libro siempre le hago en la forma de un huevo invertido, que sí la tiene en muñeco articulado, ¿sí? Fíjate que le hice como huevo invertido significa, ahora después en la última parte del taller te voy a explicar el rostro. Yo digo, huevo invertido significa porque tiene una parte circular, ¿sí? Y después desciende un poquito, ¿sí? Hacia lo que se llama mentón, la parte cilíndrica que puede ser un cuello, fíjate la parte del tórax, no hay musculatura acá, sino que la musculatura se relacionó con alguna forma geométrica simple, círculos, prismas, cuadrados no, porque son, digamos, cubos, son formas, son cuerpos que ocupan un lugar. ¿tá? El cuerpo humano es algo
con un delante y un detrás, es un cuerpo justamente, valga la redundancia, pero digo, tenés que pensar en tridimensión las formas. Acá vemos círculos, pero después lo vas a empezar a pintar, como este que está acá, ¿ves? Este es un ejercicio de mis alumnas, donde vos entendés que de la bidimensión pasás a la tridimensión a través de luces y sombras. Antes de pasar a moverlo, quiero seguir en esta diapo, fíjate que yo te hablé de 3 títulos que son muy importantes. Síntesis estructural, geometrización de las formas y articulaciones, reconocimiento de las articulaciones. Te dije que más o menos serán, creo que son 12, ahora no me acuerdo el número, pero digo, articulaciones, hombros, codos, muñecas, la parte de la cadera, de estos discos que tenemos acá que unen las piernas a la cadera, rodillas y tobillos, ¿sí? Esas son las articulaciones donde el cuerpo se va a mover. Bien, entonces, este que contaba que es un ejercicio, vos podés mover ese muñeco y es fácil, digamos, de dibujar y de ver el cuerpo, cómo se empieza a mover, pero yo siempre puedo medir lo que yo ya sé. Esta es mi cabeza, ¿sí? Entonces yo ya sé que 8, o si quiero ya empezar a practicar las 9 cabezas, 10 cabezas, voy a hacerle esas 10 cabezas hacia abajo, ¿sí? Voy a saber que por esta zona más o menos va a haber 4 de estas cabezas, o sea, todo lo que voy viendo es como si fuera una escalera, chicos, chicas, todo lo que voy viendo tiene que ir sumándose, nada queda, digamos, como una cadena que te estoy explicando hoy. Empezar por las grillas y por el canon griego para entender cómo se va a empezar a mover el cuerpo ahora, ¿sí? Entonces, la síntesis de los pies, de los brazos, fíjate que es bastante sencilla. Y acá empieza a aparecer algo que se llama la estructura rítmica. Esto que te vengo contando yo. ¿Cómo muevo el cuerpo? ¿Sí? El estudio de la pose. ¿Cómo muevo el cuerpo para poder mostrarlo de la mejor manera? Insisto, el cuerpo, venimos diciendo que es un paso previo al diseño de indumentaria. Entonces, el cuerpo desnudo. Entonces, yo tengo que tener una pose, tengo que tener 2 particularidades. Si yo ya tengo una colección diseñada, esa pose tiene que ver con el tipo de ropa que yo esté presentando. Si es una ropa, qué sé yo, angelical, naif, que tiene que ver con algo, qué sé yo, más pacífico, la pose, el lenguaje del cuerpo va a ser una, ¿sí? En cambio, si yo tengo una ropa mucho más, no sé, tipo under, rockera o con otro estilo, la pose, el lenguaje del cuerpo tiene que ser otro. Se tiene una pose más aniñada, una pose más dinámica si yo hago ropa de indumentaria deportiva. O sea, la pose de mi figurín tiene que ser, el dibujo tiene que ser ágil, pero la pose tiene que estar en concordancia con el estilo de ropa que yo esté presentando. Entonces yo tengo que tener más viento a favor para poder hacer todas las poses que a mí se me ocurran. Ay, esta pose no me sale. A mí siempre me sale la pose de que tiene la Mujer Maravilla, los brazos puestos como tazas, y ya de ahí no salgo. ¿Entiendes? O sea, no puede atarte el dibujo. Vos tenés que tratar de darle la vuelta para poder dibujar todas las poses que vos quieras y que siempre sea un comodín. Que el cuerpo esté a tu favor. Entonces, esto que te voy a contar ahora lo vas a poder mover de la forma más sencilla y siempre teniendo en cuenta el estilo de ropa que vos querés presentar. Eh, entonces, y que sea un soporte, digamos, que se luzca bien, porque si vos haces una pose donde esté todo retorcido y que la ropa no se vea, tampoco tiene mucho sentido. Entonces tiene que ser algo que la ropa sea visualizada. Entonces, fíjate que yo voy a tener una línea, tengo que buscar estabilidad del movimiento, reconocimiento de la línea rítmica. Ahora te voy a explicar qué es línea rítmica. Equilibrio en la distribución de los músculos y la línea rítmica, esto que depende de la pose. ¿Qué significa la línea rítmica? Fíjate que acá tengo una pose, igual esta la tengo a 3/4 perfil, así que te lo voy a explicar más acá. ¿Sí? Estos son diferentes movimientos corporales, donde el cuerpo está sintetizado. Pero lo que yo tengo que empezar a reconocer es, después de dibujar la cabeza, a ver si la tengo en la siguiente, no, voy a quedarme acá primero para explicarte qué significa la línea rítmica. La línea rítmica es una línea, ya que acá, en este. La línea rítmica, quiero que mires este figurín, ¿sí? En realidad es un bosquejo.
esto es lo que hoy te vengo a proponer. ¿Sí? La línea rítmica es una línea que va a atravesar el cuerpo en dos, pero no va a... Las líneas que venimos viendo hasta recién, como el cuerpo está en quietud, la línea rítmica es igual, por ejemplo, este que veíamos acá, la línea rítmica va a dividir en dos el cuerpo. Pero si vos tenés una pose, como la primera, esta, la línea rítmica empieza en la mitad del cuello. Uy, discúlpenme porque estoy con el cursor, pero no va a ser del todo derecha. Y divide al cuerpo en dos. En este caso, va a coincidir con la línea, digamos, justo del eje central. Pero si yo tengo un cuerpo que ya tiene esta actitud, esta línea se transforma. Esta es la línea rítmica. Va a ir por la mitad del cuello, va a seguir por la mitad del esternón, va a pasar por la mitad de la cruz inguinal, ¿sí? Yo me fui, pero es esta que está acá. Lo voy a hacer con la manito. ¿Ves esta que está más marcada? Esta que está acá. Y continúa con la pierna que tiene más apoyo en mi pose. Continúa con la línea de apoyo que más tiene mi pose. Entonces, la línea rítmica, después de que yo dibujo la cabeza, la tengo que empezar a visualizar, ¿sí? Porque esta me va a permitir mover el cuerpo, ¿dónde tenía? Perdóname. Acá. Mover el cuerpo de una manera, digamos, yo tengo línea de hombros, esta que está acá es mi línea rítmica. Esta otra que vos ves acá es una línea plomo que me sirve, que es una línea que va hasta 90 grados sobre el piso, ¿sí? Eso significa que yo acá voy a tener lo que sería la gravedad, ¿entendés? ¿Cuánto puedo mover el cuerpo sin que este cuerpo sea mentira y que se va a caer? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, esa es esta línea que siempre tenés como si fuera, ¿viste el palo de baile? Bueno, es una línea a plomo que me indica la gravedad. Entonces, yo puedo tener como referencia una línea de ese tipo, pero mi línea rítmica siempre va a atravesar el cuerpo a la mitad y va a seguir la línea de apoyo, la pierna de apoyo, ¿sí? ¿Para qué me sirve esta línea rítmica? La línea rítmica es clave, ¿por qué? Porque cuando yo la descubro, yo ya sé en la mitad del cuerpo por dónde empieza a pasar. Entonces, yo ya puedo ver cómo se ubican los hombros, a partir de los hombros, para qué lado tengo las dos cabezas, ¿se acuerdan de lo que venimos hablando? Entonces, es fundamental que vos encuentres la línea que divide en dos, en esta va a ser así. Igual hay muchas líneas, viste que este dibujo, por ejemplo, tiene muchas líneas eh, que van y que vienen. Vos podés tener un análisis más profundo, pero en principio necesito que vos ubiques la cabeza, ¿sí? Y una de las líneas importantes que tenés que visualizar es esta línea que divide en dos, pero continúa con la pierna de apoyo, que se va a llamar línea rítmica, porque me va a dar la base de que cómo se para el figurín sin que se caiga y que me va a ayudar ahora a medir el resto. ¿Por qué? Acá tengo los pasos. Yo dibujé la cabeza, ¿sí? Y fíjate que mi línea rítmica es esta que está acá, que me está acompañando. ¿La ves? Después voy a tener tres segmentos claves para poder armar el cuerpo. Tres segmentos claves, que son los hombros, la cintura y la cadera. La segunda, ¿no? O sea, bueno, no importa, porque por ahí te hice medio lío con la primera y segunda cadera. Tenemos una sola cadera, pero la cadera es la tercera. Estas tres líneas, cuatro junto con la línea rítmica, después, o sea, después de dibujar la cabeza, yo hoy dibujo así mis figurines, ¿eh? Pará, así no quiero que dibujes la cabeza. Tenés la cabeza que es un círculo, ¿sí? Y después hacia abajo el huevo invertido. Una vez que vos tenés el tamaño que vos ya sabés más o menos cuánto querés que mida, si acá esta tiene, fíjate que la tenés acá, ¿ves? Una, dos, tres, no voy a hacer todo el número porque estoy dibujando huevos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y media, ¿sí? Acá tenés, vos te podés medir las cabezas, antes que nada, ¿sí? Si vos me preguntás, hay muchos libros que te recomiendan que la segunda línea que vos tenés que dibujar es la línea rítmica. Para mí, si vos nunca dibujaste un cuerpo, dibujar la cabeza y dibujar una curva que se parezca a la línea es muy difícil. Entonces, como segundo paso después de la cabeza, lo que yo te recomiendo es que vos midas. Yo ya sé que a partir de una cabeza y media más o menos, fíjate que mi primera cabeza corta acá, fíjate dónde se ubican los hombros.
Es fundamental que vos te sepas primero lo del canon griego para poderse a pasar a esto. Pero así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿entendés? Ya lo tenés que tener incorporado. Entonces, el segundo paso es, primero mi cabeza, después línea de hombros, ¿sí? Y yo ya sé, al principio hago solo una línea, después le voy a ubicar el medio teniendo en cuenta que tengo que tener una cabeza hacia un lado y otra cabeza hacia el otro. ¿Te acordás que hablamos que el ancho de los hombros son 2 cabezas en principio para el canon griego? Entonces vos ya sabés el ancho que va a tener ese segmento, ¿sí? También, entonces, ese es el primer segmento que vos quiero que te plantees. Sigo una cabeza y media, porque también yo acá ya sé que tengo que tener 4 cabezas, ¿sí? Más o menos. O eh, si lo vas a estirar o lo vas a alargar, igual después puedes seguir más hacia abajo, acá no me permite, pero puedes agregar las cabezas acá. Pero más o menos a la mitad yo tengo que tener la altura de los hombros estaría a la mitad de la segunda cabeza. Más o menos sí. La altura de los hombros estaría a la altura de la mitad de de la segunda cabeza. Lo que yo quiero, chicos o chicas, lo que pienses, una vez que vos te estudiaste, que es muy sencillo, qué pasa en la línea número 3, qué pasa en la línea número 2, qué pasa en la línea número 4, lo tenés incorporado, ¿entendés? Entonces vos ya sabés, y más o menos acá ya podrían dar los hombros. Yo hoy lo sé, pero porque hace años que dibujo. Pero insisto, es un ejercicio que si vos repetís, 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 cada vez lo mejorás. Entonces, planteo los hombros. Y fíjate que los hombros y la cintura, ¿sí? No tienen el mismo sentido. ¿Por qué? Porque acá también estoy trabajando con, yo te dije que vamos a mover el cuerpo. Entonces, para poder moverlo, estos segmentos me van a dar también el sentido de la pose. Siempre los hombros y la cintura se van a manejar de una manera inversa. Cuando los hombros se alejan, la cadera y la cintura se van para hacia el otro lado. ¿Se entiende? El cuerpo siempre se maneja. Tengo otra diapo que te muestro. No quiero saltar de una a otra, ya que estaba acá. Mirá. Estamos en la línea de hombros y la línea de cadera. Fíjate siempre la flexión y la reflexión. El cuerpo es equilibrio total y absoluto. Entonces, fíjate que estamos en la parte del torso. Es muy importante que entiendas cómo es este movimiento. Siempre que vayan los hombros para un lado, ya que esta línea me salió muy feucha, siempre que los hombros, vuelvo a agarrar el lápiz, vayan hacia un lado, pero siempre que los hombros vayan hacia un lado, la cadera, o sea, la cintura es esta, ¿sí? Y esta es la cadera. La cintura y la cadera tienen que moverse juntos porque es este mismo bloque, espera. Es este mismo bloque. La cintura empieza acá y la cadera es todo esto en realidad, ¿no? O sea, ese es el juego de cadera que se llama. La zona pélvica también que se llama. Se mueve junto porque es un solo hueso. Entonces es imposible que estas dos líneas se muevan por separado. ¿Me seguís? O sea, la cintura y la cadera siempre tienen que ir juntos, ¿sí? Y en cambio los hombros siempre van a ir para un sentido contrario. Entonces yo voy a tener acá voy a ir con otro color, acá una flexión y acá una extensión. El cuerpo siempre es equilibrado, ¿sí? Entonces los hombros y la cadera, la cintura siempre se van a mover en discordancia. Para un lado los hombros, para un lado la cintura y la cadera. Es lo que se llama el contraposto, esta pose que tiene acá, no tan marcada, pero el contraposto es una pose clásica griega, ¿sí? ¿Ves? Que los hombros van hacia un lado y la cadera y la cintura van hacia otro. ¿Tá? O sea, como que el cuerpo en cierta relajación. Los hombros están para abajo y la cadera y la cintura van hacia otro. Es una pose clásica también de modelo. No sé si tengo por ahí, después buscamos algún contraposto. ¿Tá? Entonces, fíjate que volvemos a la que estábamos del paso a paso. ¿Sí? Entonces estábamos en esto. Primero descubro la cabeza, qué tamaño le pongo, 8 veces hacia abajo, 2 por ancho. En la cuarta más o menos me va a llegar la mitad de mi figurín. ¿Sí? Más o menos. Pero lo primero que tengo que dibujar yo es, insisto, este es un croquis. Yo hoy te estoy tratando de romper un poco con dibujar el cuerpo ya en este paso que está acá. Mirá.
todo el mundo quiere empezar por el tercer paso, que es el cuerpo con toda la complejidad que puede llegar a tener un figurín, cuerpo real, lo que quieras. Pero digo, este es un cuerpo donde hay mucho detalle. Vos necesitas tener primero una síntesis paso por paso para poder llegar de la mejor manera a esto. A medida que avances en tu práctica, estos pasos se van a hacer cada vez más cortos y más rápidos. Yo hoy dibujo primero esta forma, este croquis, y después por ahí ya lo empiezo a vestir, pero porque yo sé cuánto de ancho tiene un brazo, cuánto de ancho puede tener una pierna, ¿se entiende? Pero en principio, si nunca dibujaste, la idea es que vos puedas tener un cuerpo primero en un croquis. Es como cuando dibujas un boceto, que se llama, técnica de boceto. Dibujo primero la cabeza, después línea de hombros, ¿te acordás que recién decíamos? Los hombros, este segmento vos ya sabés qué inclinación va a tener. ¿Por qué? Porque va a depender de si querés unos hombros más altos, más bajos. ¿Podrías volver a explicar lo de los hombros y la cadera, por favor? El movimiento. Sí, los hombros y la cadera, o sea, cadera y cintura se mueven de una manera inversa a los hombros. Cuando los hombros van hacia un lado, ¿sí? Va, bueno, acá yo estoy siendo bastante exagerada. Esperá que te busco a ver alguna otra. Mirá, acá tengo una pose que lo vamos a ver mejor. Fíjate los hombros. Este es otro tipo de croquis, pero es un croquis en sí. Pero ves que acá los hombros van hacia un lado y la cadera y la cintura van hacia otro, ¿sí? Esto es lo que yo te quiero que vos entiendas con lo de flexión y extensión. Que el cuerpo va hacia un lado, ¿sí? La parte de abajo y la parte de arriba va hacia otro. Pero todo en equilibrio, ¿sí? O sea que eso sería importante que vos entiendas, que estas dos líneas siempre van a ser paralelas, estas dos líneas siempre van a ser paralelas, claro, como para compensar y equilibrar exactamente, Inés, ¿sí? Vos tenés acá, en este no lo tengo revelado, pero fíjate que lo tiene más acá. Lo puedo ver, esta práctica, sabes que yo le digo mucho a mis alumnos que lo hagan en revistas, reconozcas en cuerpos, esta es la línea rítmica, reconozcas en cuerpos reales todas estas estructuras que yo te estoy contando. ¿Entiende? Porque es el primer paso para poder dibujar un cuerpo proporcionado. Yo ya sé lo de las 8 cabezas, yo ya sé los 2 de ancho, que a la cuarta llega más o menos la mitad, ya eso lo incorporé. Ahora, ¿cómo lo muevo? Esto es el segundo paso para poder moverlo. Dibujo la cabeza y reconozco como primer segmento que el primer segmento sería, fíjate que encima este hombro está bastante elevado, entonces me tapa el cuello. Esta es una pose bastante. Vanessa, tengo que pedirte que me escribas o que la pregunta la hagas al final, ¿sí? Por favor. Entonces, fíjate que el hombro está elevado, entonces esto hace que el cuerpo empiece a moverse. Cuando se elevan los hombros, la cadera, cae la cintura y la cadera, ¿sí? Bien, entonces, ese sería más o menos el movimiento. Sigo en esta, que es la más importante en este taller para mí. Que vos entiendas cómo hacer un croquis. Después del croquis, el croquis vos ya tenés, es lineal. Fíjate que son liñitas que van y que no es que van y que vienen, sino que vos ya sabés. Porque vos, yo te dije, primer paso, hombros, ¿sí? Tengo línea de hombros, segundo paso, cadera, y cintura y cadera. Pero yo ya sé, porque ya me lo estudié, que la cintura está relacionada con los hombros. Ah, perdón, con los hombros no, con los codos, ¿sí? Entonces, esta primera línea del brazo, yo ya sé dónde terminarla. El brazo se divide en dos. El codo me va a ser más o menos la guía de esta es la mitad del brazo, ¿está? Como la rodilla va a ser la mitad de la pierna, más o menos, no es algo matemático. Pero vos más o menos si hoy te mirase el brazo, lo importante es que reconozca que la primera parte, o sea, el codo se relaciona con la cintura. Entonces, si yo ya marqué la cintura, yo ya sé que la primera parte de este croquis, de esta línea, va a llegar, y acá tengo una articulación, acá relaciono esta articulación con la cintura. Así que obtengo que los brazos no me queden ni cortos ni largos, ¿se entiende? O sea, ahí es donde yo insisto, tenés que relacionar cada parte con el todo. Una vez que yo obtengo este croquis, yo voy, primero te quiero mostrar también la zona pélvica.
también te la vas a marcar. En principio, fíjate que se sigue pareciendo a un muñeco articulado. Me paso al paso número 2. Ya podés hacer, acá está bastante dividido, 1, 2 y 3, pero vos podés ir haciendo, obviamente, en este croquis yo ya empiezo a dibujar mi muñeco articulado, ¿no? Mira, a partir del reconocimiento de todas las articulaciones, hombros, ¿ves? Yo ya puedo empezar a darle forma geométrica. Al principio, que es esta que está acá, un poquito más blanca, pero está, al principio te va a quedar como una forma de robot, ¿entendés? Vos, los músculos, no es necesario que vos dibujes ya todo más orgánico, sino que llegues a un nivel de boceto donde te permita corregirte lo más posible, casi sin usar la goma si querés, como para que vos tengas una medición más correcta, más acertada, para que el cuerpo esté proporcionado. Una vez que vos tenés el muñeco articulado, más o menos armado, lo que yo te propongo hacer es que le pases una línea todo alrededor. Acá va a ser difícil porque, insisto, estoy dibujando con el mouse. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que revelo? Muchas veces mis alumnos lo hacen con calco. Ponen un calco encima de estas estructuras a una hoja más translúcida y voy obteniendo, ¿sí? Todo el cuerpo natural. ¿Se entiende? O sea, que del croquis pasé a una geometralización, de los músculos. Fíjate, busqué, acá tenés como también para leer un poco eh, el punteo de temas, reconocimiento de línea rítmica, todo el mismo cuerpo, ¿eh? Esto está dividido, pero vos lo podés hacer todo en este mismo cuerpo. Primero busco la cabeza, línea rítmica, hombro, cintura, cadera, busco las articulaciones, hago circulitos en las articulaciones, hombros, muñecas y rodillas, tobillos, lolas, si querés también, ¿sí? Geometralizo los músculos, eso significa que le voy a dar una forma más sencilla de empezar a dibujar. ¿Ah? Después lo que voy a hacer es tratar de revelar a partir de esas formas el cuerpo más natural y real. Cuando lo tengo así, recién ahí lo puedo vestir. A ver, por ahí si lo vas a vestir no se dibuja con tanto detalle. ¿Entiende? Esto se empieza como a recortar a medida que vos avanzás en la práctica de dibujo. Pero mi propuesta para hoy es que no dibujes no pretendas, si nunca dibujaste, empezar por esto, sino que vos empezás por este primer paso, fíjate que es un croquis, ¿sí? A este croquis le sumo la geometralización y a esta geometralización, por último, puedo revelar las formas reales. ¿Se entiende? Entonces, cada pose va a tener una línea rítmica diferente. Cada pose va a tener una línea rítmica diferente. Mirá, cuando las poses se complejizan, sin embargo, vos acordate de tener como en cuenta el tema de la línea principal, que es la línea que pesa sobre el suelo. En este caso, fíjate cómo las pueden variar, ¿no? Este libro propone como una línea rítmica más diagonal, pero vos podés hacer una línea rítmica, ¿sí? Como que venga así y haga así. ¿Entiendes? O sea que cada uno se la puede rebuscar. Mi idea es que vos analices el cuerpo antes de dibujarlo, que lo visualices, que lo estudies y que lo empieces a dibujar con formas simples. Porque si no, no vas a poder obtener los mejores resultados, en mi opinión. Más si nunca dibujaste, ¿sí? O sea que geometralizo el cuerpo, eh, ubico línea rítmica, acá hay muchas poses, pero no me quiero detener porque estoy mirando el reloj y quiero llegar a todo. Pasa lo mismo en la espalda, fíjate. Esta línea rítmica está bastante exagerada, vos podés tener este análisis y después ir sumando hojas limpias como para que no te marees ni sea algo difícil de llevar. Las hojas de compu, por ejemplo, que son translúcidas, te sirven perfecto. Puedes tener un cuerpo real. Por ejemplo, acá te voy a mostrar, este es un ejercicio de unas alumnas mías. Este es el cuerpo real, ¿sí? Este es el cuerpo real y lo que hacemos es superponerle un calco donde vos vas a tratar de encontrar todas esas estructuras, esta síntesis que yo te estoy contando, ¿sí? Esta modelo es súper conocida y sabemos que es súper delgada. Sin embargo, fíjate cómo ella elevó la pelvis. Al principio te puede parecer, vos puedes dejar la pelvis a donde está también, ¿eh? Pero lo que sí te recomiendo es que de la rodilla hacia abajo puedes agregarle una cabeza más. Digo,
Esto es una propuesta del dibujo de indumentaria. Vos podés tener cuerpos más cerca de lo real, no hay problema también. Lo que yo hoy te vengo a proponer hoy es que trates de dibujar primero un croquis y una geometrización de los músculos para después pasar de una mejor manera al cuerpo ya listo. ¿Sí? Bien, entonces fíjate que vuelcan todo lo que ya saben, que es esto que te estoy contando yo hoy, línea de hombros, cintura, cadera, araciones, arman ese croquis y después revelan el cuerpo del figurín. Fíjate la línea rítmica en este caso, ¿ves? Que se va a modificar dependiendo de la pose. Esta línea rítmica la como una curva y va cayendo por la línea, por la pierna que tiene más peso, más apoyo, ¿sí? Otro ejercicio que yo les propongo siempre a mis alumnas, acá fíjate que se ve como levanta la pelvis, ¿sí? Al principio no, pero después si te detenés y vas viendo paso a paso, encontrás cuáles son las diferencias, qué es lo que pretendía el ejercicio. Entonces, es la práctica de la estilización. A partir del cuerpo real, ¿cómo lo transformo a figurín? ¿Sí? Fíjate que acá también es otra práctica que hacemos mucho en el taller. El cuerpo está circundado, ¿sí? Justamente porque es un cuerpo que ocupa un espacio por un delante y por detrás. Entonces, una vez que las chicas encuentran, perdón, digo chicas porque siempre tengo mujeres, pero chicas y chicos, chiques, encuentran digamos, la síntesis de la geometrización de esta figura, lo que les propongo hacer círculos, en realidad sí, líneas elípticas que envuelvan este cuerpo para entender un poco en la bidimensión el espacio que ocupan. ¿Se entiende? Fíjate cómo las piernas, sin tener pintado ni nada, solamente lineal, se entienda que el cuerpo, ¿sí?, ocupa un espacio. Entonces, estas líneas curvas, elípticas, hablan un poco de eso. ¿Sí? Como el cuerpo es cada parte un espacio ocupado. ¿Ah? Entonces, eso sería prácticas que tengo con mis alumnas. Lo que te propongo ahora, dentro del estudio de la pose, es hacer un punteo también en los brazos, manos, piernas y pies, y me queda hacer el rostro en vivo para poder llegar cómodos a eso y poder contestar preguntas. ¿Vale? O sea que esto sería como lo último, para poco ser inundar de información, pero hoy quiero que rescates el tema del croquis como una propuesta, ¿sí? Entonces, fíjate que el brazo arranca por el hombro, que es una articulación que une con el tórax, entonces fíjate que en la altura de la axila, una línea clave que por ahí no hablamos porque hablamos mucho con mis alumnas cuando empezás a dibujar, es la línea de la axila, ¿no? Que muchas veces, acá fíjate que tengo como doble línea. Una línea es el el tórax, y otra línea es la parte de la lola, la parte del busto. Si vos podés verte hoy, tu línea de axila, ¿sí?, es la que después se va a transformar en la línea del busto. Ahí es a donde está relacionado. No dibujes las lolas muy afuera. Si es una persona que tiene mucho busto, sí, esas lolas se van a ver bastante curvas, entonces va a ocupar como de vista de frente, no se va a ver el tórax. Pero si el busto, por ejemplo, en los hombres, no es muy grande, entonces generalmente se dibuja. Fíjate que hay una línea acá, aquí, que es esta que está acá, está chiquito, si querés lo puedo agrandar, que es la línea de axila. Esta que está acá, ¿sí? Generalmente es difícil de lograr porque no saben cómo salir de acá. Tengo la lola adelante y el brazo, espera que me voy a alejar un chiquitito, el brazo que se divide en dos, ¿viste? Como veníamos hablando antes. Tengo, inicia en el hombro, la primera parte queda en el codo, y tengo una segunda parte donde termina, que es la muñeca. Fíjate el tamaño del círculo de la muñeca en relación al hombro. No dibujes todos los círculos del mismo tamaño, porque ahí es donde le empezás a pifiar. Digo, ahí es a donde tenés que entender que el hombro y el codo tienen un tamaño y que la muñeca tiene otro. Entonces, el círculo que indique que ahí va la muñeca va a ser un tanto menor. Estas parecen detalle, pero son cosas que vos tenés que empezar a entender para poder dibujar el croquis de una manera prolija. ¿Sí?
Entonces no dibujes todos los círculos del mismo tamaño. Rodilla y tobillo va a pasar lo mismo, no son del mismo tamaño la rodilla con el tobillo. Entonces, fíjate, cuando lo flexiono va a pasar lo mismo. El brazo tengo más o menos el mismo largo en la parte superior que inferior, sin contar la mano. No pegues los dedos a la muñeca. Acuérdate que tenés, acá fíjate, en este lado de la imagen tenés una mano, la mano también se divide en dos. Esto dice un medio y un medio, o sea que la parte de la palma, ¿sí?, va a tener la misma medida que los dedos, más o menos, ¿sí? El figurín es algo que queda muy chiquito, el figurín es algo que por ahí no se termina de dibujar, en el figurín es algo que por ahí queda en un quinto plano, pero es necesario que si vos dibujas una línea a modo de simulación, de que ahí irían los dedos, acordate de que esa línea tenga el tamaño más o menos, puede ser una palma con dedos. Cuando digo síntesis, viste que muchas veces hay formas que en el figurín se dejan como medias inconclusas. Bueno, trata de que, primero que no sea una mano amputada, o sea que vos llegás a la muñeca y no hay nada más, sino que dibujes una línea continuada o una pinza se hace a veces, ¿viste? En algunos figurines. Está bien, que es permitido, que son licencias que podés darte, porque, insisto, el cuerpo desnudo tiene que ser un escalón para dibujarlo vestido. Entonces, no sé si llegas a dibujar brazos y pies, es una de las partes más difíciles del cuerpo, pero muchas veces se simulan. Entonces, cuando las simules, acordate de que tenga más o menos la referencia de lo real. Entonces, la referencia real, si vos te mirás la mano, tenés la palma y los dedos casi del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, como para tener en cuenta rápido, acá hay, así como viene también el muñeco articulado, viene en la práctica de la mano articulada, en este taller cuando no solemos tener tanto tiempo, pero si tenés también la oportunidad de dibujarlo, es una mano articulada donde vas a encontrar que las falanges también se dividen en dos y mucho más adentrarte y profundizar en algo que por ahí no llegas a hacer como diseñador de indumentaria, pero sí como ilustrador si te interesa, pero mínimo quiero que sepas que la mano tiene dos partes iguales, ¿sí? No pegues el clásico error, los dedos a la muñeca. Dibujo un espacio donde iría la palma y después a la palma, con el mismo, no, al revés, con el mismo tamaño, tengo que dibujar los dedos, ¿sí? Bien, pero hoy quiero que te acuerdes de que el brazo entonces tiene más o menos, antes de mirar las carteras, creo que miremos el tema de las piernas. El mismo largo más o menos en la parte superior que en la parte inferior. En la parte pierna se dice que también vos podés a grosso modo poner la rodilla a la mitad, viste que te dije al principio del taller. Generalmente, y yo también lo recomiendo, y en este libro encontré absoluta coincidencia, es que te conviene que la rodilla esté un poquito más arriba, ¿sí? Un poquito más arriba de la mitad. Acá te dice un tercio. Un poquito más arriba significa, o sea, que si vos dividís esto, acá te dice un tercio, digo, que iría en la parte de la musculatura. Pero fíjate que esto no está a la mitad justo, ¿no? Acá, esto es lo que yo hablo. Esta medida no es igual a esta que está acá. Recomiendo que sea un poco menor esta primera sea un poco inferior que esta segunda. Si vos llegas a poner la rodilla más o menos a la mitad, no está mal. Pero para que esté mejor, si querés, subí la rodilla un chiquito más, porque también habla de la estilización, de tener las piernas un poco más largas, empieza a verse esto de tener 9 cabezas, 10 cabezas en el cuerpo humano. ¿Sí? Bien, entonces la rodilla un poquito más arriba, a los 3/4 más o menos de la parte de abajo empieza a verse esta curva de los gemelos, que es un músculo que se suele dibujar con bastante pronunciación. Fíjate que la rodilla acá te la proponen como un movimiento y que el muslo va hacia otro. Yo te diría que vos te acuerdes del muñeco articulado y que ubiques la rodilla de una manera, digamos, que se vaya abriendo y cerrando esa esfera dependiendo de la pose. ¿Sí? Que el círculo se vea más o menos dependiendo de la pose. O sea, que si vos tenés una rodilla que está flexionada mirando hacia adelante, ese círculo se va a ver más. Si vos tenés una rodilla que está parada, esa esfera, ese círculo, se va a ver menos. ¿Se entiende cómo trabaja más o menos la articulación, cómo abre y cierra? Entonces, ese círculo se va a ver más o menos. ¿Ah?
Bien, entonces por último los tobillos, fíjate que acá ves que superponen, es para que se vea un poquito menos. ¿Ah? Bien, entonces por esto de que te digo que el pie se está apoyando, entonces al apoyarse, visto de frente, este círculo de articulación se va a ver menos, va a ver como atrás. ¿Por qué? Porque empieza a pasar esto de cómo se ven los pies cuando se apoya. Esto es una de las partes también difíciles de conseguir. Este libro es oriental, por eso se ve como los deditos, que es bastante, o sea, que simula el dedo mayor, el dedo gordo y el resto de los dedos va como a menor escala, achicándose. Y fíjate cómo el tobillo, que sería este, se empieza a ver cuando está de frente, apoyado, sin calzado, ¿te acordás descalzo que te dije al principio de la charla? Más ancho, más apoyo, ¿verdad? Hacia atrás y apoyando, y a medida que va levantándose, se va afinando, porque se va a ver cada vez más alto. Acá tenés los vistos de perfil, ¿ves? Entonces, la síntesis acá para que apoye, al principio te va a costar verlo, pero sería como un trapecio, ¿sí? Un trapecio, y sería importante que vos empieces a dibujar este ángulo para empezar a entender que ahí están los dedos también. Viste que te dije que no dibujes la muñeca y pegada a los dedos. Bueno, acá pasa lo mismo. No tendrías que dibujar el tobillo y seguido los dedos, sino que darle una oportunidad a lo que es el empeine, que es la primera parte del pie, y después los dedos que son más chiquitos, no es como en la mano que tenemos la misma parte, sino que hay mucho más el empeine y después vienen los dedos de una parte menor. Visualizarlo primero y después a practicarlo. Los pies y las manos es algo que merece una práctica más profunda porque es algo difícil de lograr a veces. Pero insisto, existe la parte de la síntesis, que es algo que te puede ayudar como a dibujarlo de una manera más rápida, ¿sí? Y que simule ser. Fíjate que el figurín es una simulación, no es real el cuerpo. Digo, cuando no es real, vos te estás pareciendo al real. Viste que te conté que al principio nos tomábamos ciertas licencias, vamos a poner otra para poder hablar de este tema. Eh, es una representación del cuerpo. Primero, antes de hablar de la representación del cuerpo, quiero cerrar el tema de las manos y para no irme por todos los temas y organizarme bien, que me queda media hora nada más del taller este. Entonces, algo que también te recomiendo como diseñador, por ahí te está aplicando, querés ser diseñador de objetos, de accesorio, es una vuelta de rosca en el trabajo de indumentaria. Está la parte de carteras, entonces como para dibujar una cartera, que es un accesorio, siempre lo tenés que dimensionar con el cuerpo. Lo mismo guantes, joyas, cualquier accesorio que vos quieras proponer, zapatillas, zapatos, siempre tiene que tener el cuerpo como referencia, porque también nos ayuda a entender el tamaño de eso. Si vos dibujas el objeto, no entiendo si es una cartera de un tamaño pequeño o de un tamaño grande, entonces al dibujarle, al acompañarla con parte del cuerpo, ya uno entiende eh, el módulo de ese objeto, ¿sí? Entonces, fíjate que la vista de las manos, ahora traigo las manos porque justo estábamos hablando de las manos, pero los pies también es algo para observar, cómo se ve el tema de la mano cada vez que toma algún objeto. Eso es una práctica difícil que te recomiendo también, y que primero, y si no tenés alguna referencia real, bueno, le saques una foto, hoy tenemos como un poco ese plus, saco una foto con el celu de la pose a alguien tomando ese objeto y después trato de copiarlo. Siempre tener una imagen de referencia porque son, digamos, posiciones que no tenés tan incorporadas en tu mente, entonces por ahí el cuerpo ya más o menos, si empezaste a dibujar lo tenés, pero estas posiciones de las manos sería interesante que tuvieras como estas imágenes de referencia, ¿sí? Para poder copiarlas de la mejor manera. Después le pones el objeto que vos quieras, pero digo, pero poder, ¿cómo se dibujan los dedos? Doblados, pero para que no parezcan cortados y que parezcan que están tomando algo. Tomate imágenes de referencia, ¿sí? Lo mismo, tomate imágenes de referencia si nunca dibujaste un cuerpo para empezar a reconocer línea rítmica, línea de hombro, cintura, cadera, ¿sí? No tengas miedo a la pía. Y acá retomo un poco el tema de la representación de un cuerpo, no significa que vos lo estás copiando, sino que los figurines son representaciones
acá tenés más práctica de lo que veíamos antes, no son cuerpos 100% reales, sino que refieren a un cuerpo real. Cuando digo refieren, es una idea de, porque si vos exagerás y en tu cuerpo vos querés que tenga 10 cabezas, querés que tenga 9 cabezas, como venimos viendo, eh, la ropa también va a tener como, digamos, un módulo que no es el correcto, pero no te preocupes porque el figurín tiene que indicar ese arte, ese estilo. ¿Te acuerdas que te hablé que tenías que tener un estilo que concuerde con tu ropa? Entonces, ese cuerpo también va a tener ese arte. Puedes tener un cuerpo con ciertas licencias, ¿sí? Para indicar qué tipo de lenguaje vos querés tener. ¿Está? Después vos vas a tener una parte técnica que va de la mano de moldería y ahí se va a ver la ropa 100% como debe de ser. La parte del figurín, tomalo como cuerpos que vos podés crear desde el cuerpo real, desde el canon griego, ¿sí? Desde el cuerpo, desde el canon griego, vos podés de ahí partir hacia nuevos posts propuestos por tu estilo, ¿sí? Bien, entonces, para cerrar el taller, invitarlos, si tenés, a realizar un poco la construcción de un rostro. Estos son ejercicios que hacen mis alumnas, ¿sí? Buenas alumnas, ¿no? Fíjate que tenés la imagen del rostro y lo que ellas, un poco menos que una cabeza. El rostro, no, el rostro va a ser una cabeza, ¿sí? Sí, claro, el rostro hablando de la cara va a ser dentro de esa cabeza. La mano no, habíamos visto que la mano, sí, la mano es un poco más chiquita. Si vos te tocas así, antes que te hagan el chiste de aplastarte, son 3/4 de cara más o menos. ¿Sí? Exacto, las manos son un poco más pequeñas que la cabeza. Rostro que vamos a hacer ahora es otra cosa. ¿Sí? Entonces, si tenés la oportunidad de tener alguna hojita o algo para escribir, simplemente mirar, fíjate que estas son exalumnas que se animaron a dibujarse. El autorretrato es un ejercicio muy interesante, ¿sí? Entonces yo te voy a proponer ahora, en lo que queda del taller, voy a cambiar la cámara, voy a dejar de compartir, porque quiero mostrarte un dibujo hecho por mí. A ver si lo logramos. ¿Sí? Ahí. Entonces, voy a compartir ahora. ¿Vos estás viendo mi pantalla? Decime por el chat, por favor. ¿Sí? ¿Se ve bien acá? Entonces, bien, entonces. Perfecto. Vas a agarrar un lápiz, siempre con lápiz. Lo que indico es que podés usarlo, el lápiz más cómodo para empezar, si no sabes nada de lápices, un 2B es un lápiz el más común. El HB es el común en realidad, pero si querés comprarte un 2B es un poquito más blando y más oscuro y te va a traer mejores resultados, ¿sí? Entonces agarrás yo tengo un lápiz común y corriente, pero es un 2B, ¿sí? El grafito es un poquito más oscuro, pero nos va a servir para poder ver mejor. Entonces es más oscuro, pero más blando. Vas a dibujar, la cabeza es un círculo. Yo quiero que me digas si se ve más o menos o lo tengo que hacer más fuerte. Fíjate que yo trato de liberar el trazo. ¿Ve? Genial. Entonces, liberar el trazo, igual estoy dibujando más oscuro. Yo suelo dibujar muy suavecito. Cuanto más suavecito dibujes, mejor porque no tenés que usar, digamos, la goma. Vos podés tener autocorrección, ¿sí? Te propongo que liberes el trazo, que vos dibujes, ¿sí? Utilizando todo tu movimiento y no solamente la muñeca, sino que acompañes un poco el tema del trazado. Que no dibujes en perpendicular, sino que te acuestes un poquito con el lápiz para poder estar más cómoda. Entonces, lo primero que voy a dibujar es un círculo. Después voy a tratar de dibujar, tengo las manos transpiradas, chicos y chicas, un tanto nerviosa, ¿sí? La mitad y la mitad. ¿Sí? Entonces yo tengo acá la mitad y la mitad, ¿sí? Si vos te mirás en tu rostro, ahora no puedo mirarte, pero en esta línea, que es el eje axial, se dice que vos tenés esta medida, sobre esta línea tenés 3 narices, o sea, la medida de tu nariz, así como teníamos 8 cabezas hacia abajo, la medida de tu nariz va a ir hacia arriba una vez,
¿sí? Vamos a bajarle un poquito porque acá, ¿sí? Y acá, ¿sí? Tienen que ser iguales, ¿sí? Acá vas a tener una nariz, dos narices, y acá voy a tener mi tercera nariz, ¿sí? Tres. Esta que tengo acá, ¿por qué la bajé? Porque es la bajada de cabello. Si vos te mirás, tu cabello está pegado a, digamos, a donde arranca la cabeza, sino que hay como una bajada curva, es tu bajada de cabello. Acá le vamos a poner cabello, ¿sí? Acá le voy a poner, ¿sí? En esta que está acá, en esta que vamos a ir primero acá, esta que está acá es a donde va a coincidir la nariz. Acá se apoya tu nariz. En esta última que está acá se apoya tu mentón o tu pera o la barbilla que veíamos en algunas, en el libro. Entonces, mentón, nariz, y en esta que está acá no se van a apoyar los ojos, sino que se van a apoyar las cejas, ¿sí? Las cejas. Entonces ya tenés bajada de cabello, ceja, narices y mentón. Fíjate que te propongo hacer un croquis como te propuse en el cuerpo, ¿está? Entonces, en esta que está el mentón, yo a partir de las cejas, que era justo la de la mitad, voy a unirla hacia abajo, ¿ves? Y hacia abajo. Entonces yo ya acá obtengo más o menos ese huevo invertido que te contaba al principio, ¿te acordás? Entonces ahí tengo más o menos el huevo invertido. En esta que está acá, que eran las cejas, ¿sí? Más o menos quiero que la dividas en cuatro, uno, más o menos, y si no la divides en cuatro, más o menos, mirate que los ojos coronan las cejas, ¿sí? Entonces, en la primera bajada, más o menos, va a ser la parte de los ojos, ¿sí? Entonces vos ya le diste la frente, ¿sí? Acá van a ir las cejas y inmediatamente después de las cejas, si más o menos dividís en cuatro esa línea, en la primera van a estar los ojos. Si vos te mirás, los ojos son 5 ojos sobre esta línea de ojos. Son 5 ojos. Entonces, significa que vos vas a tener. Lo que pasa que vamos a ver la cara vista de frente. La cara vista de frente. Entonces, las 100 nos quedan un poquito a la vueltita. ¿Sí? No quiero mover la cámara porque si no, después va a ser más difícil. O sea, la cara es algo curvo. Acá lo estoy haciendo recto. Entonces, yo voy a tener 5 ojos sobre esta línea. Lo importante es que entiendas que entre ojo y ojo hay un ojo más. Este sobre todo. ¿Entendés? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El 4 y el 5 se van a esconder un poquito. ¿Por qué? Porque te estoy contando que estamos dibujando la cara vista de frente. Entonces, hay una vuelta, hay digamos, una vuelta acá y acá. ¿Sí? Pero no la vamos a dibujar. Pero para que sepas, sobre la línea de ojos más o menos son 5. Los ojos. Uy, yo acosté trata de no acostar, sino. En los ojos son como almendras acostadas. Y te recomiendo que dibujes doble párpado, ¿sí? Doble párpado, y que el iris, vos tenés el iris y la pupila. El iris es lo que tenés de color y la pupila es lo que es el vacío negro. La pupila tenga el mismo sentido. ¿Sí? Yo la dejé en blanco porque voy a pintar la parte del iris. ¿Por qué dibujé doble línea acá? ¿Se ve todo, chicos? Chicas, ¿por qué dibujé doble línea? Perfecto, lo van a ver como a la inversa, pero bueno, es lo que se me ocurrió para poder dibujar, si no tenía que traer y va a ser más difícil. Lo que puedo hacer es después sacar la cámara y te lo muestro bien al final, como para que vos me preguntes y veas. ¿Por qué pinto a la inversa? O sea, eso lo podrías pintar con algún color si vos querés, ¿sí? Y pintar de negro un poco el tema de la pupila. Pero para que sea más rápido, acordate que nosotros no somos, o sea, la idea no es dibujar rostros a modo, o sea, si vos llegás a proponer algún estilo de make-up, algún estilo de peinado, algún accesorio, pero si no, no solemos dibujar un rostro con tanto detalle. Pero sí estaría bueno que lo practiques alguna vez como para entender por dónde pasa cada parte. Y bueno, y si te gusta profundizar, yo
después de casualidad no, me di cuenta que me gustaba mucho, bueno, y terminé dibujando caricatura y otras cuestiones, ¿sí? Que nada tiene que ver con la indumentaria, pero es interesante la propuesta del rostro. Entonces, fíjate que después vos podés dibujar con más detalle, lagrimal. La idea es que, como te decía, la doble línea me indica que el ojo es un globo ocular, o sea, es un círculo que está metido y que esto abre y cierra, ¿sí? Fíjate que agarré un lápiz más grueso para poder dibujarle y exageradamente, porque nos encanta el tema de las pestañas. Fíjate que las dibujé más en la parte de atrás, en la parte de adelante podés por ahí dibujar una más gruesa, ¿sí? Que termine, no hace falta que la corones con una especie bueno, acá fue bastante exagerada yo, pero de pelo, ¿sí? Porque si no queda como medio duro, que se entienda que este ojo puede abrir y cerrar perfectamente. Puedes hacerle un poquito de profundidad. Profundidad significa que voy a oscurecer esta parte, ¿sí? Entonces, después podríamos ponerle ya la parte de las cejas. Dijimos que las cejas van a estar arribita, o sobre esta línea o un poco más arriba. Viste que nos damos algunas licencias a veces de hasta dónde llegan a quienes tienen las cejas más cortas. Si vos querés ya desde la ceja misma, fíjate si yo la levanto, me puedo dar acá una licencia, ya voy a empezar a darle una actitud a mi figurín, ¿ves? Ya puede tener algún estilo. Pero para hacerlo más estándar, la voy a hacer baja, ¿sí? Para que quede más parecido a lo normal. Generalmente ahora se usan las cejas otra vez bastante grandes. En un momento había que depilárselas un poco más. Eso va a depender un poco de lo que tengas ganas y de lo que tu propuesta hable o de lo que te dediques. Pero más o menos ahí andarían las cejas, ¿sí? Lo que es la nariz en indumentaria o en el dibujo para indumentaria, insisto, el figurín deja que el rostro sea un rostro muy pequeño, entonces lo que solemos hacer es una síntesis, solamente le agregamos los hoyuelos, si querés puede tener ahí la idea de que por ahí anda mira, voy a borrar esta línea para que la veas, pero no se suele dibujar una nariz con mucho más detalle, ¿sí? Si querés puedes dibujarle más así, pero no mucho más, insisto, la nariz queda muy pequeña, digo, sí, la nariz queda pequeña porque el rostro queda pequeño, entonces suele ser algo que se dibuja muy sintético. Por último, en la mitad más o menos se dibuja, me falta la boca, la mitad, a veces se dice que donde llega la ceja, llega la boca, ¿sí? ¿Sí? Entonces, acá me va a quedar más larga de este lado. Igual son todas estas estructuras, vos las podés ir variando a medida que vas viendo cómo te queda, cómo te gusta. Yo tengo una manera de dibujar ya propia, entonces vos podés buscar la tuya. La boca puede ser boca corazón, me quedó bastante grande a mí. Generalmente a las mujeres nos gusta la boca carnosa, cuando está más pegada a donde termina la nariz y donde empieza el labio superior, suele ser un poco más sensual, que se dice. Insisto, estoy apretando el lápiz para que se vea más en la imagen. Ahora yo veo todo negro, porque me marca las horas de que estamos juntos. ¿Vos ves bien? Acá podemos hacer como ¿Dónde va a estar la oscuridad? Acá y acá, ¿sí? Bien, entonces, me quedan las orejas, a mí me gusta cortarlas un poco, pero si no, van desde el inicio de la ceja hasta donde se apoya el mentón, ¿sí? Todo esto de acá va a ser oreja. Yo la suelo cortar un poquito porque no me gusta que las orejas queden tan grandes, suele ser así como... En el figurinismo lo que se hace es, si vos te tocas, entra en el ojo y sale en el pómulo, entra en el ojo y sale para marcar el pómulo, ¿ves? Si vos ves que querés darle, por ejemplo, a mí me quedó media chica de mentón, le puedo dar un poco más, eso lo vas a ir variando vos a medida que vayas terminando tu propuesta de rostro. Por último me queda el cuello, generalmente el cuello, si vos te mirás, sale de atrás de la oreja, como nos gusta sintetizar las cosas, nosotros más o menos a la altura de la boca, ¿ves?
le hago un cuello más estilizado, porque tenemos el vicio de esto de la indumentaria. Y por último, el cabello. El cabello, tengo un apartado en especial, ahora te voy a poner, no quiero dejar de contar mi canal, o me buscas en YouTube, pero fíjate que el cabello, tengo un apartado especial, es muy importante que sepas cómo pintar el cabello. Yo hoy te voy a dejar simplemente con que vos primero lo marques, porque no es que hay que marcarlo así, taca, 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 sino que vos primero lo marcas por donde querés que pase ese cabello, ¿ves? Unas pequeñas líneas, ¿sí? Y después lo vas a pintar. Pero primero marcar donde vos querés. Y siempre te ubicás en el inicio y soltás el lápiz. Te ubicás en el inicio y soltás el lápiz. Son líneas paralelas, ¿ves? Ahora lo estoy haciendo rápido, porque ya casi no tenemos tiempo. Pero la idea es que sueltes el lápiz para que eso empiece a cobrar un poquito de vida, ¿sí? Más o menos esto sería un rostro. Espera que traigo la cámara un poquito más hacia mí para que vos lo veas real, ¿sí? Porque lo estabas viendo, espera que lo trato de enfocar. Soy horrible enfocando. Perdón, acá estoy. ¿Se ve? ¿No se ve? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Pero para que veas más o menos, ¿se ve? Sí, no sé si hermoso, gracias. Pero más o menos para que me vean, esto yo lo hacía en el pizarrón y como hoy no tengo un pizarrón, más o menos se me ocurrió esta idea, ya que puedo mover la cámara, que me veas haciéndolo. Fíjate que nací, o sea, nace de un croquis. Eso es lo que hoy quiero que vos te lleves como propuesta, de que no dibujes desde, ahí estoy yo otra vez. Bien, bueno, faltando 10 minutitos para cerrar el taller. Eh, bueno, muchas gracias. Me espera que tengo una última plaquita para compartir. Me alegro que haya gustado, que sirva. Los espero. Uy, este no, ya estoy compartiendo con acá. Estoy un poco mareada. De cancelar. Que sirva, practicar, dibujar. Ah, mi canal, sí, también eso, mi canal. Ya que quiero ponerte esto. Mi canal es. Ya, ya lo busco. Para que te quiero también dar las gracias por conectarte. Fuimos un montón, ahora somos 80 Quito. En un momento, ahí, muchas gracias. Voy a mostrar, espera que estoy buscando mi canal, porque como de costumbre y colgada no lo tengo a mano. Pero me buscas como Noel Ilustraciones. Noel. Espérame, no te vayas. Estoy haciendo macana, chiquis. Espera, no sé dónde estoy. Acá estoy. Lo estoy consiguiendo, pero ¿no lo encontraste? Para, no se salgan. Ya te lo doy. Porque eh, acá estoy acá, no, no se vayan. Mira, acá tenés la primera clase. Copiar, acá voy al chat y te lo dejo. Ah, ahí alguien me lo pegó, muchas gracias. Soy yo, si no, acá tenés, esta es la primera clase. Si querés verla, y tenés, son 10 clases que más o menos habla un poco de esto. ¿Alguna duda, pregunta, consulta que me quieran hacer? Ahora podemos hablarlo si quieren. No hay preguntas, no hay dudas. Noel, ¿bajo qué nombre puedo conseguir el figurín, ese libro? ¿Que lo venden? El figurín de madera. Vos me hablas, Valentina, ¿me hablas de el muñequito articulado?
O los libros que yo uso, hay uno que es de español, que es en realidad el libro de cabecera que te recomiendo es el Nighthead de La Parson, es genial. Y si no, hay uno de indumentaria oriental que está bueno, que lo tendría que buscar. Si no, el libro de Drudy y Pasi, que lo tengo acá, que es un libro viejo, pero que también está bueno. No sé si lo... anoto igual, me super sirve. Sí, fíjate, el Nighthead es un libro caro y es un libro de afuera. Este de Drudy y Pasi, así como se llama, como te digo, es español y es bastante más accesible. Drudy y Pasi. ¿Sí? Y el otro que también uso yo en mis clases y en mis apartados es el dibujo oriental, ese te lo debo, pero también es buen libro. Eh, algo contemporáneo, es más oriental, ya te digo, pero no me acuerdo el nombre del libro. Si querés me podés escribir en el canal y ahí te cuento el libro. Sabes cómo se escriben los nombres. Si no, escribirme en el canal, el que quiera, y yo ahí te puedo pasar un par de libros más organizados, así, porque en este momento no preparé el tema de los libros, ¿sí? Pero hay dos o tres que podés llegar a tener que te puede conseguir. Escríbeme por ahí, escríbeme por el canal y yo te contesto, ¿sí? Igual hoy hay un montón se puede conseguir un montón de material de figurín, pero estos que yo trabajo son fáciles de conseguir también. Chicos, mira, sí. Video recomendado, obviamente mi canal, me hago autobombo. No, también hay una chica que dibuja y que enseña a dibujar muy bien, que se llama Laura Páez, que también la recomiendo en el tema de color. A mí por ahí es lo que me está faltando en el canal, incorporar el tema de cómo pintar, viste que es otra parte del diseño, del dibujo. Así que también recomiendo laurapaez.com, que tiene muy buenas técnicas de dibujo. Muy difíciles para mí, pero son como tips para mirar, ¿sí?